Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día martes 17 de abril del año 2018 y con mucho gusto me dirijo a ustedes. En primer lugar, quiero comentarles que desafortunadamente una vez más hemos atinado en nuestros vaticinios. A pesar de que el día de ayer a la 1 de la tarde presentamos una denuncia contra Andrés Manuel López Obrador y en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés, ¿verdad? Hecho inédito, hecho histórico, ¿verdad? Desafortunadamente nadie comenta eso en los medios de difusión, en televisión, en radio, en revistas. No hay comentarista, no hay periodista a nivel nacional que haga alguna alusión a esta denuncia. Más comentan tonterías, como que hay baches en la calle, como que asaltaron a una señora, etcétera. Pero algo que es de verdadera magnitud nacional, como es la denuncia por lavado de dinero en contra de Andrés Manuel López Obrador, todos calladitos. No lo comenta Enrique Peña Nieto, no lo comenta José Antonio Meade, no lo comenta Ricardo Anaya, no Margarita, no el Bronco, no dirigentes del PRI, del PAN, del PRD, no lo comenta Andrés Manuel López Obrador, no lo comenta la primera línea de su equipo de campaña, de sus asesores. No, esto no ha pasado en México, ¿verdad? Esto no ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque con esto queda perfectamente demostrado que todo nuestro sistema jurídico es un verdadero entramado de mentiras, de engaños, de corrupción, de deshonestidad, dirigido por el gran capital mundial, en donde todos, Andrés Manuel, Enrique Peña, Meade, Anaya, PRI, PAN, PRD, medios de comunicación, dirigentes de cámaras empresariales, Coparmex, Canacintra, Canaco, comentaristas Carmen Aristegui, Jorge Ramos, Jorge Cárdenas, todos los que contradijeron verbalmente, ¿verdad?, a Andrés Manuel López Obrador con preguntas tontas, ¿verdad?, que le daban la oportunidad a Obrador de lucirse, ¿verdad? La revista Proceso. No, la denuncia no ha pasado nada, porque todo es un entramado, un teatro orquestado por el gran capital mundial, en donde todos deben hablar únicamente de los temas y la agenda que el capital mundial les indica. Cuando hay un hecho que se sale de ese texto, de ese entramado, ¿verdad?, y viene de un tercero ajeno, ¿verdad?, que además afecta seriamente al consentido del capital mundial, que es Andrés Manuel López Obrador, claro, ahí la indicación de todos es oculten eso como si no hubiera pasado, que nadie lo comente. Además, como ya seguramente leyeron la denuncia, ¿verdad?, y ven que es irrefutable, menos van a comentar de ella, porque no hay hechos, no hay argumentos, no hay pruebas documentales, no hay declaraciones de impuestos, no hay comprobantes de gastos, no hay contabilidad, no hay manifestación de ingresos exentos, de ingresos grabados, no hay chequeras, no hay pagos mayores a 2,000 pesos con cheque o transferencia o tarjeta de crédito. O sea, es un verdadero caos la situación fiscal y contable de AMLO, no tiene defensa. Por eso lo más inteligente para todos es que nadie hable de eso, ¿verdad? Creo yo que con tantita inteligencia que tengas, te darás cuenta de todo ese entramado. Imaginemos que tú eres Meade, que tú eres enemigo de AMLO, ¿verdad?, y que tienes toda la información que puede permitirte acabar con AMLO. Tú, si fueras Meade, ¿la utilizarías? Si realmente fuera un enfrentamiento real, claro que sí. Si es una simulación y te dicen, tú Meade, quédate callado porque no puedes afectar a AMLO. Tú puedes decirle tontería y media, ¿verdad?, agredirlo con cosas absurdas que él te pueda refutar y callar la boca para que AMLO vaya creciendo. Pero esto no se lo puedes decir porque ahí sí lo acabas y no es nuestro candidato, el candidato que queremos para presidente del 2018 al 2024. Entonces, pues, señores, queda claro que AMLO forma parte
de la mafia del poder. No es honesto, siempre ha mentido, también ha robado y ha traicionado al pueblo de México. Quiero comentar también que, fíjate que en los 2 videos que subimos el día de ayer, hay muchos comentarios de seguidores de AMLO. Pura ofensa, pero me llama la atención, y perdón que use las expresiones que utilizan ellos, porque a mí me da risa, me da ternura, ¿no? Las defensas que hacen de AMLO, ¿verdad? Para descalificarme, entre otras cosas, dicen viejo pendejo. ¿Y ese viejo pendejo quién es? Bueno, para los que dicen ese viejo pendejo, yo tengo 61 años de edad. 61 años de edad. Andrés Manuel López Obrador tiene 64 años de edad. Gracias a Dios, bendito sea mi Dios, yo hablo de corridito, yo no hablo lento, ¿verdad? A mí me dormiría estar hablando con gotero. A mí me daría vergüenza, ¿verdad? Hay quien presume de eso. Yo no quiero imaginar en unos 5 años, en su cuarto año de gobierno, a qué velocidad hablará ya de 68 o 69 años. Así es que aquellos de sus seguidores, de los seguidores de AMLO, que sin argumentos, sin previamente leer la denuncia, sin siquiera previamente ver completos los videos, a ciegas, defienden a AMLO, no demostrando que pagó correctamente sus impuestos, sino ofendiéndome, que no me ofenden, diciéndome que soy un viejo pendejo, pues yo creo que eso de viejo pendejo más le queda al que me lleva 3 años de edad. Porque yo tengo 61 años de edad y AMLO tiene 64 años de edad. Y a la velocidad que habla, aparenta que tiene mayor edad. Bien, hecha esa aclaración, ahora sí voy a entrar al tema que nos ocupa, que es por qué el gran capital mundial tiene interés en que el próximo presidente de la República sea Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual el gran capital mundial ha invertido millones de dólares para lograr que la candidatura de AMLO suba como la espuma y que el día de hoy esté 20 o más puntos arriba del que le sigue. ¿Sí está claro? Esto no es casual, esto es algo verdaderamente orquestado por el gran capital mundial, que tiene todos los millones de dólares para hacer realidad el sueño que quiere el gran capital mundial. Y si en este momento un interés del gran capital mundial es que AMLO sea presidente, pues obviamente le ha echado toda la carne al asador, ha invertido los millones de dólares que sea necesario y vemos cómo está alcanzando su objetivo, porque hoy no hay duda, yo no tengo duda de que el próximo presidente será Andrés Manuel López Obrador, máxime después de la reacción que los políticos, los partidos políticos, el propio gobierno, los medios de difusión, los organismos empresariales, etcétera, etcétera, han tenido después de que hemos presentado la denuncia penal en contra de AMLO por lavado de dinero, ¿verdad? O sea, yo no necesito más evidencias para tener por confirmado que AMLO forma parte de la mafia del poder y que AMLO es el candidato del gran capital mundial para ser presidente, que lo va a hacer. De eso no tengo yo ninguna duda, de que él será nuestro próximo presidente de la República. Bien, pero ¿por qué el capital mundial está interesado en él? Bien, hoy se critica a todos los gobiernos anteriores y además se critica con justicia. Yo lo he hecho en todos mis libros, he hecho 34 libros y en todos ellos he dicho por escrito, con pruebas, que el gobierno que tenemos desde hace muchísimos años, ¿verdad?, es un traidor que trabaja en beneficio de los intereses del extranjero en contra de los mexicanos. Y también lo he dicho en todos nuestros videos. Tenemos uno que se llama, que empieza con masonería, gobierno y capital mundial. Te invito a verlo. Tiene una duración de 2 horas y pico, ¿verdad? Pero vale la pena porque vas a conocer todo el entramado que existe en nuestro país. ¿Sí está claro? Entonces yo coincido con Andrés Manuel López Obrador de que los presidentes de la República
Enrique Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo y Echeverría han trabajado bajo la directriz del capital mundial para entregar nuestras riquezas. Primero, Echeverría y López Portillo endeudaron al país, pero lo que no saben los mexicanos o ignoran es que mientras Echeverría andaba de gira permanente con discursos de 24 horas y López Portillo andaba siguiendo a las colaboradoras que tenía, ¿verdad? El que estaba guardadito en una oficina endeudando al país era Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue el que nos endeudó, mientras los otros dos presidentes, por un lado, uno no paraba de hablar y el otro no paraba de perseguir y de acosar y de andar con sus colaboradoras. Bien. A de la Madrid, ya como un país endeudado, ya con un país totalmente endeudado, le toca hacer los primeros ajustes, los primeros amarres al cinturón de los mexicanos, y ahí empezamos a sentir nosotros la crisis por el despilfarro de los dos presidentes anteriores. Ya cuando llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, ya tiene muy poco margen de maniobra, ¿verdad? Y a él, bueno, con él convienen en realizar muchísimos ajustes para que los acreedores se dieran por satisfechos, ¿verdad? Y entre otras cosas le ordenan privatizar todas las empresas del Estado, lo que hizo con una corrupción brutal, permitiendo que gente que era una persona no inmensamente rica, a lo mejor tenía un capital, pero como el que tienen cientos de mexicanos, ¿verdad? De la noche a la mañana se convirtieran en los hombres más ricos del mundo, entre ellos Slim, quien a precio insignificante consiguió apoderarse de Telmex, ¿sí está bien? Entonces, eso lo hizo ya Salinas de Gortari, además de que a Salinas de Gortari se lo llevaron desde joven a Estados Unidos a estudiar maestrías y doctorados, y desde chiquito lo doctrinaron de tal suerte que él, cuando ya llega a la presidencia, pues ya está robotizado, ya cree que lo que le enseñaron sus maestros en la maestría y en el doctorado, ahora eso es lo que tiene que hacer, y ya él con mucho gusto, dentro de su ignorancia, totalmente doctrinado por sus maestros, con mucho gusto hizo lo que tenía que hacer. Después de él viene otro que fue doctrinado en Estados Unidos, que fue Zedillo, ¿verdad? Y obviamente él continúa con la labor, entre otras cosas, de Zedillo, ¿verdad? Pues él acabó con Ferrocarriles Nacionales de México, los malbarató a unas empresas extranjeras y después se dice que entró a trabajar como empleado en esas empresas que habían comprado, ¿cómo se llama? Ferrocarriles, ¿verdad? Ayer me preguntaban, ¿y este pendejo quién es? Refiriéndose a esta humilde persona. Pues este pendejo, en el año de 1999, con dinero legítimo, ¿verdad?, pagué un desplegado en contra del presidente Zedillo, pagado por mí, que se publicó en una página completa del Financiero, en una página completa del Reforma, en media página de la Jornada, en una página completa de la revista Proceso, en donde yo cuestioné y me enfrenté directamente a Enrique Zedillo Ponce de León, cuando él, como consecuencia de unas desgracias naturales que ocurrieron en la Sierra Negra, en la Sierra norte de Puebla, que hubo inundaciones, cuando andaba de gira por Zamora, Veracruz, ante los reclamos de un humilde residente de ese poblado que había quedado en la calle, que había perdido, como todos sus paisanos y vecinos, sus propiedades. Ante ese reclamo, Zedillo le dijo: cállese, si usted vuelve a hablar me la paga. Eso a mí me indignó, porque Zedillo es el primer mandatario, el primero que nos debe de obedecer, igual que Peña Nieto, igual que todos los demás presidentes. Y además él dijo que no quería ayuda de Estados Unidos, que los mexicanos podíamos solos y que en todo caso aceptaría la ayuda para reconstruir las viviendas. O sea que el gobierno era incapaz de hacer llegar los víveres que en millones de pesos los mexicanos que no estábamos en desgracia aportamos para los que estaban en desgracia. No había forma de llegar a hacer. Estados Unidos podía haber prestado helicópteros que llegarían a dar la ayuda. Él dijo: no, nosotros no necesitamos ayuda, que nos ayuden después con dinero para reconstruir. O sea, valían más para Zedillo las cosas materiales que
que las vidas de los mexicanos, ¿verdad? Yo me enfrenté con Zedillo en esa carta pública, ¿verdad? Y yo recibí en ese entonces, tengo esa satisfacción tremenda, miles y miles de llamadas, de faxes, de telegramas, de cartas de muchísimos mexicanos, no nada más del territorio nacional, sino de Sudamérica y de Estados Unidos, porque Proceso llega a todos esos rincones, ¿verdad? En donde realmente me reconfortaban espiritualmente con sus comentarios. Eso ha hecho este pendejo. Bien. Entre otras cosas. Luego llega Fox y Fox empieza a trabajar en forma brutal, al mismo tiempo que sigue desmantelando las riquezas de los mexicanos. Empieza a trabajar poniendo los primeros cimientos. Bueno, los primeros cimientos los dejó ya Zedillo, pero él empieza a hacer la obra negra de toda una legislación encaminada a quitarnos a los mexicanos, a ti morenista también, incluido tú, nuestras propiedades privadas. Por eso él empieza a crear el SAE, que es el organismo que malbarata los bienes que nos quitan a los mexicanos en favor del gran capital mundial. El gran capital mundial está conformado por personas de todo el mundo, obviamente, pero también en ese gran capital mundial hay mexicanos, ¿sí? Esos bienes que nos quita el gobierno en millones de bienes, ¿verdad? Se malbaratan a través del SAE, órgano creado por Fox, y lo adquiere el gran capital mundial. Algunos de los que adquieren los bienes son del gran capital mundial extranjeros, pero también hay otros que los adquieren que son del gran capital mexicanos, del gran capital mundial, pero que son mexicanos. También el presidente Fox empieza a establecer una reglamentación de prevención de lavado de dinero dirigida a las instituciones financieras, para que las instituciones financieras desde 2004, siendo Fox presidente, empiece a vigilar a sus clientes y a sus usuarios, de tal suerte que cuando las instituciones financieras detecten que alguien puede estar usando dinero ilícito, espontáneamente lo reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que fue creada en 2004, y gracias a ese órgano y a esa reglamentación de Fox, hoy el gobierno sabe desde 2004 hasta el 2017 quienes han realizado operaciones relevantes con dinero en efectivo equivalente a $10,000 americanos, todos ellos sospechosos de lavar dinero, y sabe quiénes han realizado operaciones inusuales, que son aquellos mexicanos que han manejado cuentas con depósitos millonarios sin estar inscritos en el RFC, sin tener negocio, manifestando que son amas de casa, que son empleados, o que tienen una tarjeta de nómina, un adulto mayor que según tiene su tarjeta de nómina, pero que está recibiendo depósitos de 600,000, 1,800,000. Son operaciones inusuales, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sabe desde 2004 hasta 2017 quiénes son los mexicanos que han realizado esas operaciones inusuales y esas operaciones relevantes. Todo esto en preparación de en su momento revisarlos y quitarles sus propiedades, no nada más su dinero, porque eso no va a alcanzar. Habrá que quitarles casas, terrenos, ranchos, aviones, helicópteros, vehículos, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Todo esto fue preparado desde Vicente Fox. Felipe Calderón sigue el desmantelamiento de las riquezas naturales, de las riquezas nacionales, se le siguen entregando al gran capital mundial, pero también Felipe Calderón sigue trabajando para que el día de mañana el gobierno pueda quitarnos nuestras propiedades privadas, también a ti morenista, y a través del SAE se los regalen centavos al gran capital mundial. Por eso, con Felipe Calderón, se promulga, se trabaja con mucha intensidad para que se elabore la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿verdad? Ley que finalmente en los últimos años de su mandato manda al Congreso de la Unión, ¿verdad? Todo esto en preparación de que
el día de mañana el gobierno nos pueda quitar nuestras propiedades a todos los mexicanos para que se las entregue en charola de plata al capital mundial a precios insignificantes. Bien, llega Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto, en el periodo de Enrique Peña Nieto, se aprueba la ley. No, se aprobó la ley en 2012 y entró en vigor en 2013, todavía siendo presidente Felipe Calderón. Pero cuando llega Enrique Peña Nieto, a él le toca implementarla, ¿verdad? Y entonces en la unidad de inteligencia financiera, ¿verdad?, se hacen todos los ajustes, se le da el presupuesto, se hace que el SAT ayude a la unidad de inteligencia financiera, y entonces pues Enrique Peña Nieto pone en operación ese servicio, de tal suerte que desde el 2013 hasta el 2017 el gobierno sabe quiénes han comprado vehículos, quiénes han comprado aeronaves, embarcaciones, quiénes han comprado inmuebles, quienes construyen para vender inmuebles, desarrollos inmobiliarios, quienes rentan inmuebles pagando cantidades excesivas, sabe quiénes van al casino, quiénes compran joyas, quiénes compran obras de arte, etcétera, etcétera. Todo esto en preparación del día de mañana acusarlos de discrepancia fiscal y de lavado de dinero, y a través de esos mecanismos quitarles no su dinero, sino su dinero y sus propiedades, ¿Sí está claro? En eso están trabajando, al mismo tiempo que Peña Nieto, con todos los partidos políticos, lo que demuestra el teatro que somos, ¿verdad? Incluso seguramente ahí se autorizó a los morenistas, y en las últimas reformas que los morenistas se oponen, seguramente se les dice: ustedes voten en contra, ¿verdad? Porque no importa que voten en contra, con la mayoría que tenemos se va a aprobar la ley que friega a todos los mexicanos. Entonces, ustedes voten en contra para que el día de mañana usted, López Obrador, pueda presumir que en contra de esas reformas votaron los 3 morenistas que estaban ahí, o los 20 morenistas, cuando tenemos 500 diputados y tenemos 128 senadores, ¿verdad? Los poquitos ahí morenistas, esos en contra, para que él pueda llenarse la boca diciendo que los morenistas siempre han estado en contra de esas medidas. Bien, entonces, lo cierto es que al día de hoy prácticamente todas las riquezas naturales nacionales de los mexicanos han sido entregadas a los extranjeros. El petróleo, la energía eléctrica, las minas, todo ha sido entregado, las playas, las reservas naturales, todo ha sido entregado al capital mundial, ¿verdad? Y eso es algo que López Obrador utiliza como bandera para decir que él es diferente. Él primero decía que iba a recuperar eso que nos quitaron, esas riquezas que nos quitaron, él las iba a recuperar. Sus asesores de campaña, extranjeros, unos verdaderos genios, le dicen: no digas eso, ya ahora vamos a cambiar el discurso, ahora vamos a decir que vas a revisar los contratos, ¿verdad? Por eso en alguna de las últimas videos que vi de él dice que las leyes en México están bien hechas, porque le decían: oye, entonces tú vas a llegar con una serie de reformas brutal. Dice: no voy a reformar leyes porque la mayoría de ellas están bien. Claro que están bien cuando no las cumples, como él, que no cumplió con las disposiciones fiscales de pagar impuestos, de tener chequera, de llevar contabilidad, de declarar los donativos exentos y los donativos grabados, etc. Claro que las leyes fiscales están buenas, pero si él hubiera cumplido con sus obligaciones fiscales en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, otra sería su opinión. Pero claro, cuando las leyes deben cumplir las otras, no yo, claro que las leyes están buenas. ¿Sí está claro? Bien, pero entonces, a lo que voy es a que él primero decía que iba a recuperar las riquezas y ahora ya no lo dice con tanta contundencia, sino que va a revisar que todos los contratos que se han hecho con base en todas estas reformas se hayan ajustado a la ley. Ya le bajó una rayita a sus
Pero finalmente en la gente sigue habiendo la ilusión de que él va a recuperar, que otra vez el petróleo sea mexicano, las playas sean mexicanas, las reservas naturales sean mexicanas, la energía eléctrica sea mexicana. Esa es la idea de los mexicanos, ¿verdad? Y hay mexicanos que en sus comentarios el día de ayer lo dijeron, y siendo que algunos de ellos son sinceros, que ya no podemos estar peor. O sea, ya no podemos estar peor. Entonces, aunque hay la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador nos trance, bueno, ya no podemos estar peor. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda y hay que permitirle que él gobierne. Pero los mexicanos están olvidando una cosa. Ahorita ya el gran capital mundial nos robó todas nuestras riquezas naturales nacionales, petróleo, energía eléctrica, minas, todo nos robó ya es de ellos. Eso no lo va a revertir Andrés Manuel López Obrador. Lo veremos en 2024 para aquellos que crean que estoy equivocado. Lo veremos en 2024. Bien, pero no se dan cuenta de que los mexicanos todavía no tocamos fondo, porque hay millones de mexicanos que tienen propiedades millonarias. Hay millones de mexicanos que son millonarios, que tienen sus casas, sus edificios, sus terrenos, sus ranchos, sus vehículos, sus aeronaves, sus embarcaciones, que tienen sus cuentas bancarias, sus inversiones financieras, que tienen dinero en el extranjero, que tienen propiedades en el extranjero. Vayan ustedes a la ciudad donde viven, a la ciudad en donde vives, puede ser Mexicali, Chetumal, Querétaro, Matamoros, donde sea. Vete a zonas residenciales, vete a fraccionamientos de lujo. Si te dejan entrar, recórrelos y vas a ver las mansiones que hay, ¿verdad? Con camionetas de lujo, al fondo se ve la moto, al fondo se ve la lancha, ¿verdad? Y son del oncólogo, del ginecólogo, del arquitecto, del ingeniero, del presidente de la Coparmex, del juez de distrito, del regidor de obra, ¿verdad? Del presidente municipal, ¿verdad? Vas a ver del administrador local, administrador desconcentrado de auditoría fiscal, del delegado del IMSS. Hay millones de mexicanos con propiedades millonarias. El capital mundial se va a conformar con apoderarse de nuestras riquezas nacionales, petróleo, energía eléctrica, o también querrá nuestras propiedades privadas, nuestras casas, terrenos, ranchos, joyas, caballos de raza pura, inversiones financieras, cuentas bancarias. ¿Qué creen ustedes? El capital mundial no nada más quiere las riquezas nacionales que ya tienen su poder. También quiere tus propiedades, quiere dejar a cada uno de los mexicanos en la calle con una mano adelante y una mano atrás. Eso lo empezó a trabajar ya con la ley, con el combate al lavado de dinero, puso los cimientos. Bueno, Salinas creó el delito de lavado de dinero en 1990, ¿verdad? Zedillo al final hace todos los trámites para que México entre al Gafi. Y Fox y Calderón y Zedillo cada día, cada sexenio, han ido cumpliendo las exigencias que el Gafi les dice para combatir el lavado de dinero, y toda esa reglamentación del lavado de dinero va encaminada a que los mexicanos seamos acusados de lavado de dinero, como está en lavado de dinero Andrés Manuel López Obrador, y a que con ese pretexto nos decomisen nuestras propiedades. Para ese ya han estado trabajando desde Salinas, que creó el delito, hasta Peña Nieto. En este momento ya la unidad de inteligencia financiera tiene toda la información de los que lavan dinero en México, y quiero aclarar que el lavado de dinero es la otra cara de la moneda de la discrepancia fiscal. Quien lava dinero está en discrepancia fiscal, quien está en discrepancia
lava dinero, y entonces el fisco a esas personas que están en lavado de dinero y en discrepancia fiscal los puede privar de su patrimonio denunciándolos por defraudación fiscal o por lavado de dinero, o denunciándolos por lavado de dinero, y el Código Fiscal dice que el que sea acusado de lavado de dinero también puede ser sentenciado por defraudación fiscal al mismo tiempo. Todos estos mecanismos que se han ido perfeccionando y que permiten que el gobierno nos quite nuestras propiedades. Ahora, ¿por qué digo que el gobierno lo que nos quite se lo va a regalar al gran capital mundial? En el año de 2009, el SAE publicó en un periódico una noticia que decía que en el año 2008 vendió más de 60 millones de bienes, entre inmuebles, vehículos, aeronaves y embarcaciones y otro tipo de bienes, ¿verdad? Y que por vender más de 60 millones de bienes obtuvo 597 millones de pesos. Si nosotros dividimos 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes vendidos, aunque fueron más de 60 millones de bienes los vendidos, bueno, 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes vendidos, resulta que cada bien se vendió a 8 pesos con 17 centavos. Esto es, el que adquirió cada bien, adquirió una casa o un inmueble o un edificio o un rancho pagando 8.17 pesos, compró una aeronave pagando 8 pesos con 17 centavos, compró una embarcación pagando 8 pesos con 17 centavos, compró un vehículo pagando 8 pesos con 17 centavos. Si te das cuenta de la magnitud del robo, tú podrías decir, no, pues entonces yo voy a comprar bienes que vende el SAE. Bueno, pues te hago una observación para que la naquiza como tú y como yo no compremos esos bienes. Esos bienes se venden en lotes de 10,000, de 5,000 inmuebles, etcétera, etcétera, de tal suerte que aunque cada inmueble tiene un valor muy bajo, un valor de avalúo bajo, ya súmalo o multiplícalo por 5,000 o por 10,000 inmuebles, el monto se va a las nubes, de tal suerte que ya son muy pocos los que pueden aspirar a entrar a esa subasta. Mientras tú no entres a la subasta, estás impedido para ver qué bienes se están vendiendo, en dónde están ubicados, cuáles son sus características, cuál es el precio de venta, ¿no? Tú, para que puedas tener acceso a esa información, es menester que des un billete de depósito para que te den una clave de acceso, y ya con esa clave de acceso puedas examinar todos los inmuebles que te van a regalar a un precio verdaderamente significante. Pero bueno, son muy pocos los que pueden dar esa garantía, y entonces son muy pocos los que tienen esa clave de acceso, y entonces resulta que los bienes que nos quitan a millones de mexicanos se venden en secreto a una minoría integrante del capital mundial, tanto nacional como extranjero, a precios verdaderamente insignificantes. A lo mejor en la convocatoria se mencionan precios no tan bajos, pero legalmente se autoriza que se pueden vender a precio de mercado, y el precio de mercado es el precio que pone el mercado. ¿Quién es el mercado? Los compradores. Entonces los bienes no se van a vender a precio de avalúo, sino a precio de mercado, al precio que fijen los compradores, y si los compradores fijan como precio 8 pesos con 17 centavos, a ese precio se van a vender los bienes. Todo esto en la oscuridad, sin que nos demos cuenta. Y entonces, mientras la mayoría de mexicanos nos hacemos cada vez más pobres, hay una minoría que forma parte del capital mundial que se va haciendo verdaderamente rica. Muchos extranjeros, muchos mexicanos de la élite del gran capital mundial, ¿verdad? Bien, entonces ya está todo preparado para eso, ¿verdad? Y el próximo presidente, el que sea, ¿cuál va a ser su tarea? Ya no hay más riquezas naturales nacionales que quitarnos, ya no hay más, ya nos quitaron todo. Bueno, pues ahora viene como tarea del próximo presidente quitar las riquezas privadas de todos los millones de mexicanos millonarios, de todos los millones de... Antes de que continúe, claro,
porque las personas pues que por culpa del gobierno están en condiciones de alta vulnerabilidad, que están dentro de la pobreza o en la pobreza extrema, o los millones de mexicanos que por culpa del sistema político mexicano del cual forma parte AMLO, ganan sueldos insignificantes y viven en la pobreza, estos mexicanos que escuchen lo que estoy diciendo, pueden decir que yo estoy defendiendo únicamente a los ricos, que los pobres no me interesan. Tú que estás en la pobreza, tú que estás en la pobreza extrema, tú que estás con jornadas o con sueldos o con ingresos insignificantes, ¿de dónde te llega ese recurso? ¿De dónde? ¿De dónde te llega ese recurso? ¿Te lo da AMLO? No. Los que tienen dinero en México, los millones de mexicanos que son millonarios, muchos de ellos egoístas, tengo que reconocerlo, probablemente la mayoría, aunque no lo quieran, por el dinero que tienen negocios. Y en esos negocios hay fuentes de trabajo. Y en esas fuentes de trabajo, aunque sea mínima, hay una derrama económica a los trabajadores. Y con esa derrama económica mínima, las familias de los trabajadores y de otras personas, ¿verdad?, tienen el sustento diario. ¿Sí? Sí es cierto, el que tiene dinero, desafortunadamente, no siempre es generoso con sus semejantes. Hay mucho abusivo, hay mucho miserable, que no le interesa que sus semejantes cubran con sus necesidades. Pero aunque no lo quieran, generan una derrama económica que, aunque sea, permite que a las capas más vulnerables de México llegue un mendrugo de pan y tengan un techo donde vivir. ¿Sí está claro? En este momento estamos así. Pero cuando en 6 años los que tenían dinero ya no tengan, y ya no tengan negocios, y ya no tengan propiedades, ¿verdad?, esa derrama insignificante que daban en beneficio de los demás, tampoco se dará. Y entonces no nada más estarán en el sufrimiento, en la pobreza, en el dolor, los mexicanos que eran millonarios, que ahora están con una mano adelante y otra atrás, sino que los sufrimientos de las capas inferiores será verdaderamente insoportable, porque ya no hay esa derrama que les permitía tener un mendrugo de pan en la mesa, o que les permitía tener, aunque sea un techo de lámina. La pobreza será verdaderamente brutal. No habrá fuentes de trabajo, no habrá empleos, no habrá ingresos para los mexicanos, porque esa es la idea del capital. Al privar de sus patrimonio a los que todavía lo tienen, el daño no se les genera únicamente a ellos, sino se va a generar a todos. Y antes había una pirámide, en ese entonces todos estarán abajo, todos estarán con mucho sufrimiento. Ya sé que esto te puede parecer que soy muy dramático, que soy muy exagerado, pinche viejito loco, todo eso van a decir, sí, pero no hay 60 millones de mexicanos ya en la pobreza, no hay ya esos millones de mexicanos, no, el sueldo de los trabajadores cada día alcanza para menos. ¿Cómo es posible que ahorita tengamos un sueldo, creo que no llega ni a 80 pesos diarios? ¿Cómo es posible? Si te das cuenta de la maldad, de la iniquidad, de la inhumanidad del gran capital mundial que se lleva a cabo en contra de nosotros, gracias o al títere que tiene en medio, que es nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces, pues, piensa tantito lo que te estoy diciendo. No me deseches así a grandes rasgos. Entonces, la tarea del próximo presidente será privarnos a todos los que todavía tenemos algo de esas propiedades, ¿sí? Cuando el gobierno, si esto lo lleva a cabo MIF, o si esto lo lleva a cabo Anaya, van a tener muchos problemas para llevarlo a cabo, porque toda la sociedad, pobres, ricos, como dice AMLO, cristianos, católicos, evangélicos, agnósticos, creyentes, no creyentes, libres pensadores,
de todas las clases sociales, que le van a todos los partidos, equipos de fútbol, americanistas del Guadalajara, todos van a estar en contra, hermanados, en contra de lo que haga Mid, de lo que haga Naya, de lo que haga Margarita o de lo que haga el Bronco. Y entonces esa oposición generalizada en contra de Mid o de Anaya o de Margarita o del Bronco, ¿a quién afecta? Al gran capital mundial, que ve que su intención de apoderarse de nuestras riquezas no se lleva a cabo. Por eso el capital mundial, que no trabaja de un día para otro, que hace planes de mediano y largo plazo, con mucha anticipación fue preparando a Andrés Manuel López Obrador para que éste poco a poco fuera adquiriendo la personalidad de un Mesías omnipotente, dador, que da todo. Por eso hoy a él no le da vergüenza, aunque sabe que está mintiendo, llegar y decir: yo voy a duplicar la pensión a los adultos mayores, yo voy a darles becas a todos los jóvenes para que dejen de ser ninis que ni estudian ni trabajan. Todos ellos, desde el primer día de mi gobierno, tendrán estudios y tendrán trabajo. Habrá acceso libre a todas las universidades. Que todo el que quiere estudiar ingrese a la sociedad, ¿verdad? Y que todos tengan una beca. A los que trabajen en talleres, microempresas, medianas empresas, etcétera, etcétera, se les dará una beca. Señores, el que tiene su taller a duras penas subsiste. El que tiene su microempresa muchas veces o paga impuestos o paga la luz. ¿Qué van a tener para andar pagando sueldos? ¿Y por qué él va a regalar por qué va a tirar a la basura? ¿Por qué no, en lugar de dar becas, paga la deuda externa para que ya no estemos sujetados del cuello en aras del gran capital mundial? Aquí hay una nota que dice que al concluir este año el gobierno de cada 56 de cada 100 pesos los está cubriendo con el pago de impuestos que hacemos los contribuyentes. O sea que 44 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno se pagan de otras fuentes, como pueden ser empréstitos, préstamos que el gobierno adquiere. ¿Por qué no, en lugar de seguir pidiendo prestado, por qué no empezamos a pagar la deuda en lugar de endeudarnos más dando 2,000 pesos? Porque esos 2,000 pesos no van a salir. Los mexicanos no estamos pagando con el pago de impuestos el 100% del gasto del gobierno. Solamente pagamos 56 pesos con el gasto que proviene del pago de impuestos de 100 pesos gastados. O sea que 44 pesos de 100 pesos gastados vienen de otras fuentes, como pueden ser préstamos del extranjero. ¿Por qué Andrés Manuel va a seguir pidiendo prestado 44 centavos, verdad? Regalando dinero en lugar de pagar la deuda. Cuando él se ponga a regalar dinero, lo que va a hacer es incrementar la deuda y cada día vamos a estar agarrados con mayor severidad del cuello por el gran capital mundial. Pero bien, vamos a continuar con nuestra exposición. Entonces, fueron generándole una aureola de santidad. Yo estoy casi seguro que el día que fallezca, hasta el Vaticano lo va a volver beato y después santo, ¿verdad? Porque de veras que le han hecho una figura de ídolo, más poderoso que nuestro creador. Bien. Entonces, en este momento, hay un respaldo brutal a favor de AMLO. Él dice que tiene más de 30 millones de votos y yo creo que se queda corto. Yo creo que tiene más seguidores de 30 millones y los tiene a lo largo y ancho del país. Y en los comentarios del día de ayer veo que realmente lo aman con un fervor y es un amor ciego, ¿verdad? Es un amor
total, incondicional. Yo creo que los seguidores de AMLO aman más a AMLO que a su esposa. Aman más a AMLO que a sus hijos. Aman más a AMLO que a sus padres. Yo creo que ni a la esposa, ni al hijo, ni al padre, ni a la familia, ni a los amigos los defienden con tanto ahínco como defienden a AMLO. ¿Qué manipulación tan extraordinaria está haciendo el gran capital mundial? Bien, pues cuando llegue AMLO a la presidencia, efectivamente va a donar, va a regalar, va a incrementar los programas sociales en beneficio de los más vulnerables, ¿verdad? Qué bueno que así lo haga, ojalá lo haga, ¿verdad? Pero por otro lado, a él le tocará aplicar con todo rigor, con toda contundencia, las leyes fiscales y la ley del delito de lavado de dinero. Y va a realizar investigaciones el SAT, no millones, pero muchas investigaciones, cobrando y determinando créditos millonarios que los particulares revisados no podrán pagar con efectivo, y entonces el SAT se apoderará de sus bienes. Cuando haya contribuyentes que opongan resistencia o que no tengan bienes, los procesará penalmente por lavado de dinero, por defraudación fiscal, y en esos procesos les impondrá como pena el decomiso de los bienes o el embargo de esos bienes como reparación del daño. Esto va a trabajarse con mucha intensidad, de tal suerte que cuando los empresarios y los que tienen dinero se den cuenta del despojo de que están siendo objeto en el sexenio de AMLO, se van a tratar de organizar para repeler esa agresión. Probablemente intenten hacer manifestaciones, van a hacer comunicados oponiéndose a la política confiscatoria de AMLO. Pero en ese entonces no todos vamos a estar contra AMLO, como si estaríamos en contra de Mid o de Anaya o de Margarito del Bronco. No, hay por lo menos una mitad de la población o más de la mitad de la población que van a estar a favor de las acciones de AMLO, máxime cuando AMLO diga que los pobres están pobres por culpa de los ricos que nunca han pagado impuestos, que él hizo lo mismo del 2008 al 2017, pero como sabiamente se dice en la Biblia, muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos el tronco que tenemos en el propio. Entonces, pues, cuando los ricos estén perdiendo sus bienes y traten de oponerse, López Obrador, con discursos incendiarios, dirá que los pobres son pobres por culpa de los ricos, y que además lo que les quite a los ricos será para darle a los pobres, con lo cual obviamente se va a ganar el apoyo de las mayorías, más del 50% de mexicanos. Polarizará la sociedad. Ahorita están en los mítines de AMLO, pobres, ricos, todos ahí ahí enredados, así todos revueltos, ¿verdad? Empresarios, comerciantes, gente de dinero, pobres, trabajadores, todos están ahí hermanados. Pero en unos años más, gracias a la política confiscatoria del gobierno, se enfrentarán los ricos que no querrán que les quiten y los pobres que apoyarán a AMLO en esa privación de sus propiedades con la creencia ingenua de que todo se les va a dar a ellos, cuando no es cierto, porque lo que les quite AMLO se va a malbaratar en centavos al gran capital mundial, y esos centavitos que recibió son los que le va a dar a los pobres. Obviamente le van a prestar dinero del exterior para que siga dando esas ayudas sociales, pero llegará el momento cuando ya la mayoría de mexicanos no tengan bienes, cuando la situación económica del gobierno esté tremenda porque lo que quita lo regala y las migajas las da a los pobres, se va a desatar una crisis verdaderamente brutal, ¿verdad? En donde los pobres ya no recibirán los beneficios, ya no recibirán las pensiones, ya no recibirán las becas, y cuando los pobres quieran buscar trabajo, ya no hay empresas, porque los que tenían empresas ya están en la calle igual de ellos que pobres. Otra vez, como los vemos ahora en los mítines revueltos, así estarán exmillonarios con gente que siempre ha sido pobre, todos sufriendo exactamente el mismo calvario. Esta lucha entre pobres y ricos, pobres apoyando a AMLO en contra de los ricos,
no podrá darse con AMLO, no podrá darse con Mid, con Anaya, porque pobres y ricos los repudian. Mid, Anaya, Margarita y el Bronco nos unen a todos en contra de ellos. Sin embargo, López Obrador, sí, con la aureola de santidad de que lo han revestido, logrará que los pobres lo apoyen en contra de su lucha con los ricos, a pesar de que cuando los ricos sean pobres y se dejen de dar las ayudas, el sufrimiento será para todos, ¿verdad? Será para todos. Desde luego, por eso en este momento el presidente de la República que le conviene al capital mundial es López Obrador, en el que además se han invertido millones de dólares durante muchos años para prepararlo y al llegar este momento. Muy bien, ahora, que no hay una manipulación, explícame cómo es posible que a lo largo de toda la República, en el sur, en el centro, en el norte del país, los mítines de López Obrador sean multitudinarios, que todos los mexicanos, que gran parte de yo creo que 30 o 40 millones de mexicanos piensen lo mismo, que López Obrador es nuestro salvador, que López Obrador es lo que necesitamos para sacar adelante a México. ¿Cómo logras que 40 millones coincidan en lo esencial? Pero además es en lo único que coinciden, porque en lo demás todos son totalmente diferentes. Hay jóvenes, hay niños, hay de 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. En todo lo demás no se entienden esas generaciones, pero sí todos coinciden en que AMLO es el mejor. Si ni con su esposa muchas veces se entienden, ¿cómo es posible que 40 millones de mexicanos se entiendan todos en que el mejor hombre es López Obrador? Si los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos, los evangélicos, los católicos, los agnósticos, los no creyentes, los libres pensadores no se entienden en nada, explícame cómo es posible que todos coincidan en que López Obrador es la mejor opción de México. ¿Cómo es posible que todos coincidan nada más en un punto? López Obrador. En todo lo demás discrepan, pero en los mítines olvidan todas sus discrepancias nada más para centrarse en que López Obrador es el mejor, ¿verdad? Y cuando hay que aplaudir, todos aplaudimos, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que vean el canal o que vean en YouTube algunos artículos de una empresa que se llama Tavistock, en donde se crean estrategias para manipular a la gente, que sin duda alguna son las estrategias que el capital mundial ha implementado en México, pagando para ello recursos millonarios, pero lo cierto es que hoy en día los mexicanos estamos totalmente manipulados por esas estrategias de manipulación que hacen que pensemos y actuemos como se quiere que lo hagamos, ¿verdad? Hay un video